Solo vamos a ingresar algunos cuantos alumnos más para que están esperando ahí. Bueno, aunque son ya las 4 y veo muy pocos, tal vez porque es viernes, ¿verdad? Seguramente porque es viernes. Así es de que vamos a continuar con nuestra presentación de ayer y les voy a compartir. Tal vez, bueno, es sugerencia, porque no ¿Sí? un par de minutitos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que, bueno, por lo menos yo he tenido la experiencia de que uno viene y se conecta, pero como no tenemos una hora, digamos que muy exacta para entrar, Sí. el problema que tenemos con la plataforma es que trata de entrar y si después de un tiempo no entra, Ajá. bota la entrada. La solicitud. La solicitud. Ajá. Y en algunos casos, entre lo que uno descarta y vuelve a entrar, se toma algún tiempecito. Entonces, si para mala suerte a alguien en lo que usted entró, a él se le cayó, si su internet no tiene mucha velocidad, tiene problemas para entrar y tal vez por eso es que algunos compañeros ya se quedan sin entrar. Pero eso es una sugerencia, licenciada. Sí, cómo no, sí. No, normalmente yo abro puntualmente, aunque hayamos quedado en que corremos el tiempo, pero sí, tiene usted razón. Incluso en la clase ya trabajando, se cae el internet para algunos alumnos. Entonces tienen que ingresar nuevamente. Sí, eso así es, sí. Yo entiendo perfectamente eso. Entonces ya no me he quejado mucho de que lleguen tarde, ¿verdad? Pero porque sé que a algunos se les interrumpe la conexión. Entonces tienen que volver a solicitar el ingreso, sí. Vamos a ver cómo vamos corrigiendo. Gracias, licenciada. Muy bien, gracias por la opinión. Pero vamos a continuar con lo que es lógica, ¿verdad? Y tenemos más o menos una hora y sentados. Ahí voy a permitir que sigan ingresando como puedan, ¿verdad? Ya tienen en su pantalla la presentación. ¿Pregunto? Ya, licenciada, sí se ve bien. Sí se ve. A ver. Bueno. Entonces vamos a continuar con lo que es lógica. Todavía nos faltan bastantes ítems para terminar la primera unidad. Entonces tenemos algunas definiciones de lógica. Y hoy voy a hablarles un pequeño video, pero al final de la clase, que es muy importante ese video. Entonces, ayer hablábamos un poco de lo que era lógica, ¿verdad? Dijimos que lógica, pues, nos permite la lógica, el pensamiento lógico, pues es la mejor expresión de la razón, como dice ahí. Y gracias a ese pensamiento lógico, los seres humanos somos capaces de llegar, digamos, pasamos de los conceptos, pasamos a los juicios y luego podemos hacer razonamientos. Ya cuando nuestra edad y nuestro conocimiento ya está muy bien formado. Y también podemos aportar teorías nuevas. Entonces, gracias a ese pensamiento, los seres humanos somos capaces de arribar a conclusiones compartidas en las cuales no importa quién elabore un argumento, sino que este sea válido para todos. La lógica, entonces, es la herramienta. Se dicen tantas cosas de la lógica, ¿verdad? La lógica es la herramienta de la que hablaba Habermas. Y él decía que para saber dialogar en serio, para construir consensos de beneficio común en general, pues necesitamos la lógica. ¿Por qué el abogado tiene que estudiar lógica? Pues porque es el trabajo del abogado llegar a
para hacer argumentaciones. Pues la argumentación para el abogado es muy importante, no tanto para el notario, pero sí lo es para el abogado. El abogado tiene que saber argumentar, y ese es uno de las herramientas más importantes para la argumentación. Vamos a ver también un poco cuando lleguemos a la unidad de la argumentación, que es lo que yo pretendo en el programa, ¿verdad? De que veamos también argumentación. Y dice que es la disciplina encargada de estudiar las leyes y formas del pensamiento. Enseña a razonar correctamente y a buscar la verdad con orden, con facilidad y sin error. Entonces, la lógica también se dedica a estudiar la estructura del pensamiento para descubrir las leyes o principios que se requieren para que este pensamiento sea válido. Fíjense bien en eso que dice, para que este pensamiento sea válido. Le interesa lo que viene a continuación, le interesa el aspecto formal del pensamiento, o sea, la forma, su coherencia y validez. No se encarga, aquí hay un error, no se encarga de demostrar que una afirmación sea cierta en la práctica. Lo que le interesa es de que sea válida. Y eso pasa mucho en los alegatos de los tribunales, precisamente con eso. Y gracias al pensamiento formal, pues somos capaces de arribar a conclusiones compartidas en que no importa quién elabore un argumento, sino que éste sea válido para todos. De eso se trata la lógica. Vamos a continuar. Entonces, esas son algunas de las aproximaciones sobre la lógica. Hay argumentos, por ejemplo, que invocaba Aristóteles, porque a Aristóteles se le atribuye, digamos, el descubrimiento de la lógica y su sistematización. Y también a Leibniz, ¿verdad? Por supuesto. Y hay unos principios que vamos a ver más adelante. Entonces, la lógica nos guía para proceder con orden en la construcción de nuevos conocimientos o en la revisión de los que ya conocemos. Algunos otros filósofos, como Coppi y Cohen, plantean que el estudio de la lógica nos ayuda a desarrollar habilidades para expresar ideas de manera clara y concisa. Y porque, por ejemplo, cuando un fiscal está elaborando su acto conclusivo, por ejemplo, que está argumentando en qué consiste la infracción o el delito cometido por el procesado, pues lo tiene que decir coherentemente, conectado, fundamentándose en la ley, y generalmente se va de lo particular a lo complejo. Y eso es lo que nos enseña la lógica. En ese sentido, enseña también a razonar correctamente, como les decía, con orden, con facilidad y sin error. Y esa disciplina se dedica a estudiar la estructura del pensamiento y por supuesto que la lógica no se encarga de demostrar que una afirmación sea cierta en la práctica. De eso, ¿por qué? ¿Por qué no se encarga de demostrar que una afirmación sea cierta en la práctica? Porque para eso existen diferentes ciencias o experiencias. Pues. A la lógica solo le interesa el aspecto formal del pensamiento, su coherencia y validez. Cuando dice el aspecto formal del pensamiento se refiere a la forma, ¿verdad? Y la lógica pues rompe con la inmediatez de los datos que proporcionan los sentidos, porque trabaja solo con categorías abstractas de pensamiento. O sea que la lógica proviene propiamente del razonamiento, no de lo que nos dicen nuestros sentidos, sino del razonamiento. O sea,
cuando el individuo llega a razonar es porque ya tiene la madurez física e intelectual para hacerlo. Y si en un principio nosotros solo, digamos, en nuestro proceso de conocimiento, al principio solo teníamos el conocimiento empírico, después pasamos al conocimiento ya formal, por decirlo así, cuando ya salimos de nuestro nido y empezamos a estudiar la primaria, después la preparatoria y la universidad. Entonces ya eso, el cerebro va evolucionando, porque hay algo que lo impulsa también, que es el lenguaje. El lenguaje impulsa el pensamiento, desarrolla el pensamiento, y la experiencia acumulada pues nos hace después emitir juicios. O sea que son opiniones acerca de algún sujeto o alguna cosa o algún fenómeno. Es decir, ya son criterios de valor. Y los razonamientos pues contienen varios juicios, ¿verdad? Y que se manejan conceptos, leyes, categorías y juicios, que es lo que se dice de algo. Y es un conocimiento mucho más complicado, mucho más complejo, ¿verdad? Entonces, tenemos que la lógica rompe con la inmediatez de los datos que proporcionan los sentidos, porque solo trabaja con categorías abstractas de pensamiento. Porque si trabajamos solo con los conocimientos o la inmediatez de los datos que vemos, que tenemos a la mano por nuestros ojos o por nuestros oídos, estamos ante un conocimiento que no es formal, que no tiene orden, pues, sino que llega desordenadamente. Con símbolos puede ser también que tampoco trabaja la lógica con símbolos que no necesariamente tienen vinculación directa con el mundo. Estábamos aquí, ¿verdad, jóvenes? Ahí está. Por ello se afirma que a la lógica le interesa verificar que el pensamiento le interesa verificar que sea correcto. Sí le interesa, pero en el momento en que se presente le interesa más que sea válido. Y luego de ser elaborados en abstracto, los razonamientos lógicos pueden ser utilizados para resolver un problema práctico. Entonces la lógica se vale de algunos principios supremos que vamos a exponer acá. Y se dice que cuando se habla de principios lógicos supremos se entienden verdades tan evidentes que no pueden discutirse, como por ejemplo los axiomas que yo les citaba ayer de Eduardo García Maínez, ¿verdad? Y que tampoco necesitan ser demostradas, y por medio de ellos se fundamenta toda la actividad lógica. Pero esas verdades o esos axiomas son extraídos de la realidad concreta, es decir, de elementos ontológicos, de lo que existe, de lo que hay en la realidad. Y todos nuestros razonamientos están fundados en ellos, y por lo que han sido considerados como verdaderas leyes del pensamiento humano. Y hay estas leyes del pensamiento humano, pues las podemos conocer como principios de identidad, de no contradicción, principios de tercero excluido y razón suficiente. Y eso nos ayuda a ordenar nuestros pensamientos. Los tres primeros, pues, fueron planteados, vamos a ver. No están aquí, ¿verdad, jóvenes? No los incluí aquí. Bueno, entonces apúntenlos, por favor.
son estos? Aquí están, principios lógicos supremos. El principio de identidad, ¿ya lo encontraron? Jóvenes. No, licenciada, Son las que tienen en la presentación estoy hablando. el título, licenciada. Aquí lo dice en la filmina que tengo expuesta. Principios lógicos supremos. En primer lugar, se ve, licenciada. ¿Se ve? Sí, El principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio de tercero excluido y la razón suficiente. Y vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos, pero no lo incluí en la filmina, vamos a ver. El principio de identidad se relaciona con el mundo y la realidad concreta, pero se aplica en la lógica como fundamento para construir cualquier conocimiento. Se dice que es un principio ontológico porque surge del ser de las cosas, pero se aplica para la elaboración del conocimiento. Este mismo principio de identidad señala que todo cuanto existe es único y diferente a los demás. Las cosas tienen algo que las identifica y que permite reconocerlas en nuestro pensamiento. No pueden existir dos realidades idénticas. Por muy parecidas que sean, siempre tendrán algún elemento que las distinga, aunque sea por el espacio que ocupan. Por ejemplo, en el derecho, cuando se litiga, no hay dos casos iguales, no hay dos situaciones exactamente iguales. Siempre hay una que las distingue. Y ustedes se habrán dado cuenta ya dentro de su mesa de estudios y cuando han visto pues, algunos casos que se presentan en las clases, sabrán de que ningún caso es igual al otro. Siempre hay algo que los diferencia. Y eso es el principio de identidad, que se relaciona con el mundo y la realidad concreta. Y todo lo que existe entonces está en constante cambio. Tiene algo que, aunque esté en constante cambio, tiene algo que lo identifica y a la vez lo diferencia de los demás. Y ese algo es su esencia. Por eso les decía que no pueden existir dos realidades idénticas. Por muy parecidas que sean, siempre tendrán algún elemento que las distingue, aunque sea por el espacio que ocupan. Vamos con el principio de no contradicción y tercero excluido. Este principio de no contradicción señala que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y en las mismas condiciones. Por ejemplo, una cosa no puede ser, ¿qué les dijera yo? Cualquier objeto, ¿verdad? Una computadora, un teléfono. No puede ser teléfono y no ser teléfono al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias. Bueno, aunque ahora es relativo, ¿verdad? Porque cuando uno lleva su teléfono, lleva una verdadera computadora. Ahí están todos sus archivos, su correspondencia, sus conexiones, su base de datos, en fin, cantidades de cosas. Pero es eso y no puede ser otra cosa. No puede, digamos, cada cosa es única. Pues. Esta ley se complementa con la identidad. Que si algo es idéntico a sí mismo, no puede a la vez ser diferente, por ejemplo. En el derecho, esta ley se aplica en todos los ámbitos. Por ejemplo, en el caso de los litigios, es donde más se aplica. Y por ejemplo, en una sentencia, en el caso penal, pues si Juan es culpable, Juan no es culpable. No podemos afirmar lo mismo de cosas diferentes en una sentencia. Y eso se da mucho, por ejemplo, cuando se habla de la honradez y de la probidad de acuerdo
Me parece que es el artículo 113 de la Constitución Política, que señala los requisitos para ser funcionario público. Y a veces algunos personajes han dicho, pues esa persona es honrada, pero no mucho. Entonces, esos son valores, la honradez, la probidad, la honestidad, que son absolutos. Y uno no puede decir, pues es medio honrado, ¿verdad? O es honrado o no lo es. Ahí se explica mucho. Entonces, en el otro ejemplo que les decía al principio, Juan es culpable, Juan no es culpable, significa que Juan no puede ser culpable y no culpable a la vez. No puede ser ambos en el mismo caso. Como con lo que se habla de la persona, se es honrado o no se es honrado para optar a cargos públicos. La honradez no tiene gradaciones. No puedo decir, sí, él es un 50% honesto. No, eso no admite gradaciones. Y vamos con el principio de tercero excluido. Este se puede resumir en lo siguiente: entre el ser y el no ser. Se puede resumir en lo siguiente: entre el ser y el no ser no existe una tercera opción. Como pueden ver ustedes, los principios lógicos supremos se complementan unos a otros. Y entonces, cuando se habla del principio de tercero excluido, se puede resumir en que entre el ser y el no ser, entre esas dos posibilidades, no puede haber una tercera opción. O sea, eso no se es. Porque la tercera opción está excluida. Por eso se llama de tercero excluido. Y si tomamos ese ejemplo, pues Juan es culpable o no lo es. No existe, por ejemplo, la posibilidad de que sea medio culpable y medio no culpable. Y el último principio que habla de la razón suficiente. Este principio fue enunciado por el filósofo alemán Wilhelm Leibniz, el famoso Leibniz, que ha hecho tanta filosofía verdaderamente. Él existió entre 1646 y 1716 e hizo grandes aportes a la filosofía del derecho, quien explica que nada existe porque sí, sin una razón o causa que lo determine. Y este principio también indica que un pensamiento podrá ser considerado verdadero si existen suficientes razones para ello. Es decir, para nuestro pensamiento solo son verdaderos los conocimientos que podemos probar suficientemente. Y esto será posible si se apoyan en conocimientos anteriores, reconocidos de antemano como verdaderos. Y deben basarse en razones previamente aceptadas como ciertas. Por ejemplo, cuando se dice, tengo razones suficientes para asegurar que algún día moriré, puesto que la razón indica que todo ser viviente tarde o temprano muere. Entonces ahí está más que claro, ¿verdad? Porque la muerte es un suceso que va a ocurrir, que tarde o temprano va a ocurrir. Y entonces ese sería el mejor ejemplo, ¿verdad? Cuando hay conocimientos anteriores reconocidos de antemano como verdaderos. Y esa es suficiente razón o suficientes motivos para creer que algo va a ocurrir con certeza. Probablemente no se conoce en qué momento, pero que sí va a ocurrir, como eso. Bien, vamos a oír vamos a ver acá qué más tenemos. Bueno, tenemos la lógica y la lingüística, ¿verdad? Se relaciona con la lingüística. ¿Por qué
Pues por supuesto que la lingüística contiene las expresiones de los objetos que se designan, que son todos los conceptos, y son los juicios, las oraciones, y por eso pues, la lógica y la lingüística no pueden estar separadas. Y es porque esta disciplina estudia las leyes y formas del pensamiento, la lógica, ¿verdad? Construye normas para la investigación científica y suministra un criterio de verdad. Enseña a razonar de nuevo correctamente, con orden, facilidad y sin error. Bueno, eso ya lo habíamos visto. Bueno. En el ámbito, vean esto que está de último, en el ámbito de las ciencias jurídicas la lógica se relaciona con las 3 dimensiones del derecho: la sintáctica, la semántica y la pragmática. Ustedes más o menos saben lo que es la sintáctica, ¿verdad? La semántica y la pragmática. Pues la sintáctica se refiere al orden de las oraciones, el sujeto predicado, en donde están indicados qué es una oración, qué es una frase, qué es sujeto predicado, y todo eso que nos enseñaron cuando estábamos en la primaria, en la secundaria, ¿verdad? La semántica, pues, se refiere al significado de las palabras. Y la pragmática, pues, es propiamente ya la aplicación de la lógica con la lingüística, ¿verdad? Vamos a ver, sí. También tenemos relación entre la semiosis o semiología, que consiste en la producción de signos o la forma en que estos operan para producir significados. La semiosis es el proceso de asociación de signos en la producción de significación interpretativa. Ahí está el autor al que se le atribuye esa ponencia. La semiótica, pues, es una vertiente de la lógica, porque todos los contenidos mentales son signos y todos los procesos mentales son procesos de semiosis. Y el autor Peirce define como semiosis la acción o influencia que es o implica una cooperación de 3 sujetos, a saber, o por ejemplo, un signo, su objeto y el interpretante. O sea, que se trata de los signos de puntuación, porque los signos le dan significación a las expresiones. No es lo mismo envío que envío, ¿verdad? Un envío que enviar, pero son palabras parecidas y a veces tal vez ese término no es tan aplicable, pero sí lo es, digamos que a veces hay palabras que se escriben exactamente igual, pero una con tilde y otra sin tilde. No es lo mismo hablar de un envío, pues el envío no lleva tilde, que el envío de la acción de enviar. Entonces los signos tienen mucha importancia también a la par de la lógica. Vamos a ver qué hora tenemos. Sí. También está la teleología, es otra disciplina filosófica que trata de las causas finales. La teleología, tele quiere decir lejos, logos, ciencias, ¿verdad? O tratado. Es una doctrina filosófica de las causas finales, la teleología, que es parte de la filosofía natural, que explica los fines de las cosas. Pero no explica el fin inmediato, sino explica el fin inmediato que está mucho más lejos. En la teleología del derecho lo que está en el centro del debate son los fines que persigue el derecho. En teleología el derecho lo que está en el centro de la discusión son los fines que persigue el derecho.
cuya respuesta dependerá del punto de vista en que lo situemos. Sí, depende desde el punto de vista que estemos analizándolo, ¿verdad? Por ejemplo, en filosofía del derecho tiende a darse mucho esa discusión, pero es el fin teleológico del derecho que es buscar la armonía entre los seres humanos, porque si no nos matamos unos entre unos y otros. Más que el ser humano es muy, muy violento, muy agresivo, y es el único animal que ataca a sus crías, ¿verdad? Viéndolo así desde el punto de vista del reino animal, pues el ser humano es salvaje a pesar de que esté civilizado. Y por eso es de que tienen importancia los derechos humanos, para hacernos un poco civilizados. Pero el fin teleológico, al final, con todos los valores, los derechos humanos, las teorías de la justicia y todo eso, es lo que busca el derecho y la armonía entre los seres humanos. Ahora la antropología filosófica, pues, es la ciencia que trata de los aspectos biológicos del hombre y su comportamiento como miembro de una sociedad, es decir, de su forma, ¿verdad? Su forma y su funcionamiento físico. La antropología es la exposición sistemática de los conocimientos que se tienen acerca del hombre. Y muchos antropólogos, pues, y arqueólogos andan ahí buscando, explorando en la tierra y en diferentes lugares para ver si encuentran los orígenes del hombre, de las civilizaciones y de muchas cosas. En sentido general, pues la antropología es y ha sido una parte de la filosofía. Y entonces pues, estamos en posibilidades de hablar de antropología filosófica. Y tiene como tema indagar en qué consiste la esencia de lo humano, sus modalidades y manifestación. Y tenemos la axiología jurídica, ¿verdad? Que este es un tema sumamente extenso, pero que lo vamos a ir desarrollando en el punto cuarto, más que todo en la cuarta unidad, es donde vamos a desarrollar esta parte que es la ciencia que se refiere a los valores en el derecho. Por eso tiene nombre y apellido, axiología, axios, como les decía ayer, que quiere decir lo que más vale, y logos, ciencia, ¿verdad? O tratado. Pero como tiene apellido y es jurídica, entonces es teoría de los valores en el derecho, reconocida como teoría de los valores. Y axiología jurídica pues tiene por objeto indagar el valor de lo jurídico. Se investiga qué vale en el derecho, qué valor le da sentido y qué justificación tiene lo jurídico. Vamos a ver si logramos llegar al final. La ética, pues por supuesto, tiene mucho que ver, solo voy a ver aquí atrás. Sí. Se investiga lo que vale el derecho y qué valor le da sentido y justificación tiene lo jurídico. Bueno, aparte de que al tratar la tesis de los valores, pues ya sabemos cuáles son los valores en el derecho. Bienestar, bien común, justicia, sobre todo justicia, y las teorías de la justicia son sumamente extensas, y seguridad jurídica, de la que hemos venido hablando en cada una de las clases. Luego está la ética. De todas estas cosas, lo que estamos viendo en esta primera unidad son todas las ramas con las que se relaciona la filosofía, ¿verdad? La filosofía del derecho. Tenemos a la ética, especialmente, que desde el punto de vista ético, ustedes saben que es una de las principales fundamentaciones de la ética. Y se relaciona también mucho la ética con la deontología, porque la deontología pues estudia el comportamiento humano y lo que debe ser el derecho, no lo que es. Lo que es el derecho lo estudia la ontología.
lo que debe ser la deontología. El estudio griego y se culmina con el desarrollo de un sistema de valores. La deontología significa pues lo obligatorio, lo justo, lo adecuado. Es la ciencia de los deberes. ¿Qué es deontología? Es la ciencia de los deberes. Significa lo obligatorio, lo justo y lo adecuado. Vamos a ver aquí de último. Bueno, estas son algunas tesis que vamos a desarrollar más adelante, pero solo quería que las conocieran acá, y es que uno se pregunta, los filósofos se preguntan, ¿es posible el conocimiento? Porque lo que estamos viendo es la teoría del conocimiento y las diferentes ramas con las que se relaciona. No pierdan de vista ese punto. Entonces, concluimos un poco con esto. ¿Es posible el conocimiento? ¿Qué dicen las diferentes corrientes acerca de esto? ¿Es posible el conocimiento científico? Podríamos decir. Pues podríamos decir si es el conocimiento en general o el conocimiento científico. Hay diferentes corrientes, por ejemplo, el dogmatismo, como la religión y las teorías teológicas y las enseñanzas de la Biblia, considera que el conocimiento de la Biblia es absoluto para siempre, y luego entonces niega el conocimiento de otra forma, niega el otro conocimiento. El escepticismo dice que el conocimiento es opuesto que el escepticismo es opuesto al dogmatismo. ¿Por qué? Porque el escéptico lo que dice es que no hay ningún conocimiento, pero que lo niega todo. Pues, si no acepta el dogmatismo, tampoco acepta el conocimiento. Es el escéptico que no cree en nada. El relativismo, pues también, que dice que no existe una verdad universal, que todas son relativas, y no deja de tener razón. El agnosticismo, pues también niegan el conocimiento científico, el conocimiento en general. Son grandes corrientes de pensamiento, jóvenes. Realmente aquí hay una labor de síntesis muy, muy importante. El pragmatismo, pues, piensa como práctico, ¿verdad? Esta es la práctica como la tesis que sustentan en los países anglosajones, en Estados Unidos, en Inglaterra. Ellos son pragmáticos y piensan que lo valioso es lo útil, lo práctico. El materialismo considera que la conciencia es producto de la materia y del mundo exterior, y que la naturaleza es conocible. Y esto dice perfectamente que sí es conocible el mundo, o sea, el conocimiento sí es posible, existe. El positivismo asume una posición neutral entre idealismo y materialismo. El objetivo de la ciencia es la descripción estricta de los hechos suministrados por las sensaciones. Es decir, porque ellos se basan en el conocimiento adquirido por medio de los sentidos. Es el hombre quien depende del mundo. Bueno, eso ya es una amplitud. Entonces, vamos a dejar ahí. Voy a colocar el video para que todavía tenemos tiempo. Vamos a ver. Este es un video que dura solo 15 minutos. Pero es muy interesante. De la abogacía tiene que ver con la... Vamos a regresarlo. Ahí estamos. Uno de los temas que mayor impacto
Lo voy a... Tenido en la formación de los abogados, en sus estudios de pregrado o de posgrado, pero también y de manera muy enfática en la práctica de la abogacía, tiene que ver con la argumentación jurídica. Durante mucho tiempo fue un tema pues descuidado, un tema quizá poco valorado, pero de una parte a este tiempo se le ha dado la mayor relevancia. Los abogados se han dado cuenta que la principal cualidad para un buen ejercicio profesional, además de la ética naturalmente, tiene que ver con su capacidad argumentativa. Para platicar de este tema nos acompaña hoy el doctor Jaime Cárdenas, quien es autor de una obra muy importante en estos temas de argumentación jurídica. Es un destacado investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Miguel. Doctor Cárdenas, pues en primer término, ¿por qué un estudiante o un abogado debería ponerle atención a estos temas de la argumentación jurídica? Bueno, cuento de mi experiencia. Yo soy mucho más mayor que tú, ¿no? En la época que nosotros estudiábamos Derecho, las personas de mi generación y las personas mayores a mí, pues no le dábamos ninguna importancia al tema de la interpretación, aunque es diferente, de la interpretación de la ley, mucho menos a los temas relacionados con la retórica o con la argumentación. Tú recordarás tal vez con algunos de tus maestros, sobre todo de los mayores, cómo las clases eran totalmente memorísticas, ¿no? Te aprendías el contenido de los códigos, de las leyes, de algunos manuales de dogmática jurídica, pero este tema pues no era fundamental, no era importante. Yo, por ejemplo, en la UNAM comencé a dar estos cursos en los años 90, 94, 95, porque antes ni siquiera en los estudios de posgrado existía la materia de argumentación jurídica. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque te permite pues entender el derecho en acción, el derecho cómo se vive en las instancias judiciales. A ver, acabo de usted mencionar un concepto que me interesa mucho, el derecho en acción. En la doctrina norteamericana se suele distinguir entre el derecho en los libros y el derecho en acción. La argumentación iría dirigida a esto último, ¿cierto? Así es, porque en México aprendíamos el derecho de los libros, el derecho de los códigos, pero poco el derecho tal como se planteaba, cómo se expresaba, pues no sé, en algún recurso, en una demanda, en una contestación de demanda, en un alegato jurídico. Entonces la argumentación pone sobre todo el énfasis en esto que llamamos o llamaron los norteamericanos el derecho en acción. Cómo el contenido normativo de las leyes, de los códigos, se plasma, se expresa cuando un abogado, cuando un juez, cuando un secretario o un perito hace algún razonamiento ante un tribunal o ante alguna instancia de carácter administrativo. La argumentación tiene que ver con el uso de la razón, de la buena razón. Así es, la argumentación es principalmente el uso de la buena razón, de las razones correctas, adecuadas, entendiendo que la razón, hay varios tipos de razón, ¿no? Una clasificación muy simple distinguiría entre una razón en donde lo importante es, que se llama también en ciencia política, razón instrumental, que nos dice, bueno, para conseguir algo tenemos que emplear tales o cuales cosas. Por ejemplo, si yo quiero titularme de abogado, pues puedo titularme robando una tesis de licenciatura. Esperemos que esa es una razón instrumental, ¿no? Dirigida al objetivo, al logro de un objetivo, donde los medios no importan. Entonces, en la argumentación jurídica sí son importantes los medios que empleamos. Es una razón, por eso, donde lo importante no solamente es lo racional o instrumental, sino también los contenidos. Estos contenidos que tienen que ver con los fines del derecho, con los principios jurídicos previstos en las constituciones, en los tratados internacionales. Es decir, deben elaborarse argumentos o razones que tengan por finalidad o por objetivo no solamente conseguir, ¿no? O sea, ganar un juicio a toda costa, sino ganarlo de una manera correcta, apelando a esos principios constitucionales o convencionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Doctor, a ver, una cuestión. ¿La argumentación jurídica se usa solamente en el litigio?
¿O hay otras áreas en donde también, pues, por ejemplo, usted fue legislador? Sí. Cuando usted fue diputado, ¿usaba la argumentación jurídica? Claro. Sí, hay muchos ámbitos de la argumentación. No se limita al litigio. No se limita a la argumentación en el litigio, ante los tribunales. Hay argumentación en el ámbito legislativo. Hay argumentación que realizamos los académicos, ¿no? La argumentación dogmática. Hay argumentación jurídica también, bueno, hasta en los medios de comunicación, o debiera haberla, o debiera existir, ¿no? Ahí a veces flaquea. Sí. Hay ámbitos donde es más sólida, desde luego, donde es más común, donde es más habitual, es ante los tribunales, en las instancias judiciales y administrativas. Pero no es exclusiva. Pero no es exclusiva. O sea, lo importante que valdría la pena quizá enfatizar, doctor, es que la argumentación es algo que tiene que tener todo abogado, independientemente de a qué se dedique, ¿cierto? En cualquier actividad de los juristas se emplea la argumentación jurídica, en la enseñanza del derecho, en la investigación jurídica, en las instancias del Poder Ejecutivo, en las instancias del Poder Legislativo, en las instancias judiciales o jurisdiccionales, en distintas instancias, por ejemplo, que tienen ahora que ver con los órganos autónomos, ¿no? Sí. Ahí también. ¿En el INE también se argumenta? En el INE se Usted argumenta. también fue consejero electoral. Sí, en el INE, en el IFAI, en cualquier instancia del poder público hay argumentación jurídica. Y no solamente en las instancias del poder público, en las instancias sociales, cuando tenemos, por ejemplo, un diálogo o un debate en torno a un tema ante los medios o nosotros, o al interior de un sindicato, en una universidad. En un sindicato, en un partido político, claro, en una ONG, ¿no? En una universidad. Estamos continuamente elaborando razones, estamos elaborando argumentos para defender nuestras premisas o nuestras pretensiones, nuestros puntos de vista. Doctor, hablaba hace unos minutos de la retórica y esto empata con una tradición antigua, una tradición que viene de Grecia. ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Qué es la retórica? ¿Cómo se lee? Sí. La retórica era la forma como argumentaban los antiguos filósofos y los políticos. En Grecia era importante. Muy importante, y en Roma también lo era, ¿no? En la Edad Media lo era. Por ejemplo, en la Edad Media se sabe que los grandes juristas, para poder litigar en el foro, tenían que ser previamente profesores de retórica. No se podía ser jurista en la Edad Media si previamente no se tenía un curso de retórica. En la biografía, por ejemplo, de Cicerón, se explica que Cicerón, que fue un jurista romano, tuvo que tomar clases primero con profesores de retórica que eran griegos, ¿no? Y en Grecia, pues toda la vida pública, toda la vida social, filosófica, política de los griegos estaba enmarcada en la retórica. ¿Qué es la retórica? ¿Qué es la retórica? Bueno, hay una distinción que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con una expresión latina que se habla del ars inveniendi, que significa el arte de hallar argumentos, de hallar razones. Podemos decir que la retórica consiste en eso, en el arte, en el saber que nos ayuda, que nos permite encontrar buenas razones, buenos argumentos, buenas pruebas para justificar una pretensión, ¿no? Y es un arte pues, que los juristas debemos dominar, no solamente los juristas, sino cualquier persona que quiera convencer a otra de una pretensión o de algún punto de vista. La retórica y desde luego la argumentación no solamente es por escrito, ¿o sí? No, la retórica y la argumentación pueden expresarse por escrito, pero principalmente de manera oral, ¿no? Por eso ahora, con motivo, me imagino que es en lo que está pensando el doctor Carbonell, con motivo de la reforma judicial que instaura los juicios orales, veremos ahí que muchos asuntos, esperemos que la verdad material prevalezca, ¿no? Pero que muchos asuntos serán seguramente dirimidos o resueltos en función pues, de las capacidades retóricas que tengan los abogados que defiendan los intereses de las partes. Sería indispensable, si la retórica es el hallazgo o el arte de encontrar buenos argumentos, para los juicios orales es indispensable. Encontrar buenos argumentos, porque aquí también hay algo que hay que insistir, porque nosotros tenemos también una idea a veces equivocada cuando vinculamos la retórica
los sofistas, ¿no? Sí. Los sofistas también eran profesores de retórica. Tiene mala fama la palabra, Sí, ¿no? La palabra tiene mala fama. Pero ¿se ha entendido mal? Pues yo creo que había retóricos como Sócrates. Sócrates era un retórico. Desde luego todos los grandes filósofos de la antigüedad griega eran retóricos, pero había otros, los sofistas, ¿no? Los que son los que tienen mala fama, que querían convencer con argumentos que diríamos hoy en día, tomando en cuenta el desarrollo de la filosofía del derecho, que querían convencer no con buenas razones, que querían convencer, por ejemplo, a través de argumentos falaces, ¿no? Querían convencer con argumentos falaces. ¿Qué es una falacia, doctor? Una falacia es un argumento que parece correcto, pero que no lo es. A veces incurrimos en falacias, no con ánimo de engañar, ¿no? Como utilizaban los sofistas, que son los que le dan mala fama a la retórica, sino a veces también por inadvertencia podemos incurrir en una falacia. ¿Sí? A veces por error, por equivocación, por falta de argumentos incurrimos en una falacia. Hay una falacia, por ejemplo, muy común en la que incurrimos los juristas, pero no solamente los juristas, cualquier persona, cuando queremos probar algo sin exponer argumentos adicionales, lo que se llama la petición de principio, ¿no? Donde decimos, mi punto de vista es correcto. ¿Por qué es tu punto de vista correcto? Porque es correcto. Esa es una petición de principio. Es decir, hay ausencia de razones, no damos ni siquiera una razón y sostenemos que tenemos un punto de vista a favor de nuestra pretensión sin exponer una razón. ¿Qué otro tipo de falacias? Hay otras falacias. Hay, por ejemplo, falacias debidas a razones defectuosas. Por ejemplo, incurrimos en ese tipo de falacias cuando llegamos a la conclusión empleando generalizaciones apresuradas, ¿no? Porque una persona realizó tal o cual cosa, o dos personas, queremos obtener de ahí una generalidad. Entonces, una conclusión apresurada o una generalización apresurada es una falacia debida a razón defectuosa. Hay otras, por ejemplo, también muy comunes, que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la falacia ad hominem. Cuando queremos descalificar un argumento o una razón, en lugar de atacando la razón o el argumento, atacamos a la persona. Esa es falacia ad hominem. O tenemos otro tipo de falacias como la ad misericordia, ¿no? En donde queremos obtener éxito en nuestra pretensión, pues rogando, ¿no? Por ejemplo, inspirando lástima en el otro, ¿no? El clásico alumno que te dice, profesor, póngame un 10 porque... O un 6. Un 6, o déjeme pasar la materia porque pues tuve tal o cual problema en mi casa, o no desayuné el día de hoy, o tuve un problema con mi novia o con mi novio, entonces póngame por favor el 7 o el 8, o déjeme pasar. En vez de hacer un buen examen, apelan a la misericordia. Sí, apelan a la misericordia. Entonces hay muchos tipos de falacias, o la que se apela a la autoridad, ¿no? Que es una... ¿Por qué tengo la razón? Pues porque lo digo yo, que soy tu jefe, o soy tu profesor, o mando yo aquí. Esa es una falacia donde se apela a la autoridad. Y hay otras también muy interesantes, por ejemplo, donde utilizamos razones, premisas, ¿no? En la lógica, pero de esas premisas no se sigue la conclusión. O sea, esas premisas pueden demostrar otra cosa, pero no la conclusión. Cuando no se construye bien lo que se llama la inferencia, ¿cierto? Sí, cuando hay un problema de construcción de la inferencia, ¿sí? De la conclusión, ahí también incurrimos en una falacia. Hay muchas falacias, estas han sido estudiadas abundantemente por la lógica, ¿no? Desde la preparatoria, muchos de nosotros estudiamos algunos manuales de lógica muy buenos, como el famoso libro de Copy, ¿no? Un libro de lógica. Introducción a la lógica, que llevábamos en la... Irving Copy, que llevábamos en la preparatoria, ¿no? Y ese tipo de razonamientos tenemos que conocerlos los juristas, pues para advertir cómo el contrario, por ejemplo, en un juicio o en un debate parlamentario o en un razonamiento ante la autoridad administrativa, está incurriendo en una falacia. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. Como pueden ver, la argumentación jurídica es indispensable para cualquier abogado, para los estudiantes de derecho que se deben de ir formando en este nuevo paradigma argumentativo de la ciencia jurídica, y también, por supuesto, para personas que se dediquen o no a litigar. Es indiferente, cualquier persona que se asome al tema
del derecho a los temas jurídicos, tiene que saber de argumentación y tiene que estar prevenido, como nos lo acaba de comentar de forma muy puntual el doctor Jaime Cárdenas, tiene que estar prevenido ante el uso de las falacias, para no incurrir en ellas, por supuesto, pero también para saber defenderse si es que la contraparte las utiliza en un momento dado dentro de un debate determinado. Muchísimas gracias por su atención y pronto volveremos con otra cápsula del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bien, jóvenes, entonces espero que haya sido suficientemente ilustrativo el video. Proceder como, pues igual que ayer y ya hay muchos días, de cara al debate, si alguna persona quiere. Sí, es que ahí sí. Bueno, entonces creo que el debate, el video fue algo muy ilustrativo para que ustedes reflexionen sobre eso. Y no sé si hay alguna intervención o alguna pregunta. De lo contrario, dejaríamos aquí la clase. Licenciada, buenas tardes, un gusto saludarla. Creo que sí, el video pues estuvo muy entretenido y desde un principio abarca un tema bastante interesante. Me parece a mi persona como el hecho de que algunos estudiantes quieren graduarse y no aprender. Exacto, sí. Y muchas veces se incurre a ese tema de las falacias, ¿verdad? Y creo que es algo muy vívido, muy real. Sí. La verdad, sí. muy interesante. Que pasa todo el tiempo. Sí, hay alumnos que le dicen a uno, mire, les es que no llegué a 31 de la zona, ayúdeme. Yo cuando estudiaba, yo parece que le hubiera dicho a mi profesor de notariado, mire, les decía, no tengo zona suficiente, me hubiera regañado, hubiera pedido mi expulsión, ¿verdad? Pues se han ido degenerando un poco los cánones de comportamiento en la facultad, ¿verdad? Y las autoridades y muchos catedráticos que a veces no tienen una relación fija de trabajo, pues también han dado lugar a ese comportamiento, ¿verdad? Incluso algunos alumnos le dicen, no, pero si el licenciado de tal clase me lo permitió. Así. Entonces hay que corregir eso, porque si ese comportamiento se observa en la formación, entonces ya es una deformación. Pues sí, me alegra que... Sí, mire usted las maestrías y los doctorados y como dice él, quien escribe realmente se ve ahora que son un fraude. Están muy desprestigiadas las maestrías y los doctorados. Yo siempre pensé que una maestría y un doctorado era algo, pues, bueno, yo tengo maestrías, pero no las obtuve en la Facultad de Derecho. Bueno, una sí, pero la auspiciaba la Universidad Autónoma de Barcelona. Y los profesores todos eran españoles. Y pues ahí la exigencia es mayor, ¿verdad? Y en lugar de que nosotros fuéramos en beca a Barcelona a estudiar, pues venían los profesores a Guatemala, era parte de la cooperación española. Y pues había mucho rigor. Y es lo que debe ser. O sea, las maestrías y los doctorados debe ser algo difícil, pues muy formal de estudiar. No, que a muchos se las dan y nunca llegan a clases, solo porque son autoridades. Así empieza la corrupción en la facultad. Muy bien, jóvenes, pues me alegro por sus comentarios, Luis Eduardo. Sí, son muy bienvenidos. Me alegra que les haya llamado la atención esa parte. Y si no hay otra intervención, pues los veo la próxima semana.